La guerra. ¿Qué es la guerra? Esto es la guerra. La guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Cuando se habla de guerra, se piensa en una sola cosa: el camino que lleva a la supervivencia o a la aniquilación. Aunque muchas personas no lo crean, esto es de suma importancia para una nación, pues genera ingresos extraordinarios. Esto ya se sabía desde hace más de 2000 años. Es por ello que el mundo ha vivido en guerra. Muchos viven de la guerra. Civilizaciones enteras deben su poderío a las múltiples confrontaciones en las que han salido victoriosos. Quizá la guerra sea un instrumento muy útil, pues, a pesar de que sea la culpable de la muerte de muchos, también lleva a otros a lo más alto. Es por ello que en una guerra solo hay un objetivo: salir victorioso. Pero, ¿cómo ganar una guerra? Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, nos enseña cómo ser el vencedor sin necesidad de depender únicamente de la fuerza bruta. Por más increíble que parezca, la guerra puede dejar consecuencias positivas, no solo la muerte de muchas personas, sino que también deja avances económicos, culturales e incluso sociales. Hace que el país se despierte y resurja de las cenizas. En una guerra utópica ganaría el ejército que posea la mejor estrategia, pero realmente en la guerra gana el que tenga más soldados y mejores armas. Es por ello que las consecuencias de la guerra son tan nefastas. Sun Tzu propuso una filosofía de guerra diferente a la que se tiene hoy por hoy. Él escribió acerca de cómo usar la inteligencia y la habilidad para triunfar. Sun Tzu fue un estratega militar, general y filósofo de la antigua China. Se le reconoce como el autor de este libro, El arte de la guerra. Debido a ello es que se debe su fama en todo el mundo. Sun Tzu vivió en la antigua China. Se dice que entre los años 400 y 500 a.C. El arte de la guerra es un libro muy importante para nuestras vidas, porque no solo se aplica en el ámbito militar, se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida, en los negocios, en la vida personal, en la educación, en todos los ámbitos de la vida. El arte de la guerra puede ser catalogado como un libro de autosuperación y nos enseña cómo salir victoriosos y cómo ser mejores personas. Se entrevistó a 5 personas: un intendente de la policía, un sacerdote católico, una empleada pública, una trabajadora y un maestro. Primero que todo, la guerra, hay que saber qué es una guerra. Una guerra es una confrontación bélica, violenta, entre dos países. Siempre las guerras se dan entre estados, por eso las personas que dicen que en Colombia no hay guerra sino conflicto armado tienen razón. Técnicamente no es una guerra, a pesar de que las consecuencias sean las mismas. Esos enfrentamientos, esas rencillas que hay entre los estados son muy perjudiciales para la comunidad, que en última siempre es la que lleva, paga todas las consecuencias de la guerra. Los soldados, la población civil, los niños, las mujeres, los ancianos, son quienes verdaderamente sufren el impacto de ver a los hombres armados llegando a sus casas, ven caer a sus familiares, les toca ver las masacres, todo lo horrible de la guerra, las hambrunas, la pobreza. Y en mi opinión, siempre las guerras se dan es por satisfacer los intereses de unos pocos. Siempre el mundo es como una especie de ajedrez en el que unas personas que tienen más poder van moviendo sus peones, y pues las guerras finalmente están es para llevar a cabo los objetivos, los intereses de un grupo muy pequeño de personas que no les importa lo que pase con el resto de la población. La guerra es un evento muy trágico que se ha presentado a lo largo de toda la historia de la humanidad por la misma intransigencia del ser humano, el no saber aceptar, el no saber aceptar al otro ser como un igual. La guerra, a pesar de muchos años atrás, ha sido una gran controversia que se ha generado en todo el país, también en el mundo. Yo opino que no debería existir, ya que esto afecta tanto a todos los países como a
a nosotros en general, es algo que nos enferma también, que pienso que deberíamos vivir libres, sin tantas leyes, ni normas, ni nada de eso. La guerra en sí pues no es muy buena, ¿no? Porque fomenta la división y trae consecuencias, sobre todo cuando hay violencia, atenta contra el derecho de los demás. Y aunque muchas veces se diga que una guerra pues es necesario que haya para solucionar los conflictos, sin embargo lo más prudente es que lo último sea ya acudir a la guerra, pero ojalá que hubiera antes un acuerdo para que no se llegara a ese extremo, porque la guerra en sí es un mal para la humanidad y trae consecuencias negativas, sobre todo porque se atenta contra la vida del otro. Considero que la guerra es una expresión equívoca de la forma como los seres humanos persiguen un objetivo. De todas maneras, considero que es una forma errada de buscar, de luchar por en pos de alguna misión. En todo caso, de pronto a lo largo de la existencia del ser humano, a través de luchas se hayan conseguido cosas, pero no siempre el fin justifica los medios. Yo considero que es definitivamente una posición, una forma, un mecanismo errado de procurar un acuerdo o un fin de perseguir alguna cosa. No sé, es una paradoja porque es que, por un lado, como dice el adagio, si quieres paz, prepárate para la guerra. Hay gente que cree que solo se pueden lograr las cosas con guerra, pero también tenemos grandes lecciones, porque así como tenemos grandes lecciones de guerras, como las 2 guerras mundiales, como las invasiones de Napoleón, la propia guerra de la independencia o de la emancipación que tuvimos acá en Colombia, pues hay otros ejemplos contrarios, como el de Mahatma Gandhi, en el que no hubo violencia, o al menos no hubo guerras, no hubo enfrentamiento violento para lograr el objetivo que era la liberación de la India. Entonces creo que de alguna manera, más que sea necesaria la guerra, lo que es importante es aprender de esas guerras, para que no se tengan que repetir las guerras por las mismas razones, porque si usted mira la historia, las guerras han sido esencialmente como por lo mismo, y aprender a que una guerra no tiene que ser tan cruel, que por eso las guerras tienen reglas, y que en definitiva siempre lo que debemos aprender de las guerras es que hay que evitar al máximo llegar hasta esa instancia. Si bien para muchos es un mal necesario, es más lo que se pierde que lo que se gana. Entonces creo que lo que debemos hacer es evitar esa guerra al máximo y tratar de buscar soluciones siempre por la vía del diálogo, de la concertación, de la negociación, independientemente de los sentimientos de cada quien y de los intereses que haya. Podemos vivir en paz, el ser humano puede vivir en paz. Lo que tenemos que ser es tolerantes, aceptar al otro ser humano, respetar al otro ser humano. Si esos principios se cumplen, los humanos no tendrían ni idea. Seríamos una raza mucho más superior que lo que somos hasta ahorita. Sí, es un mal necesario, porque es algo que no deberíamos tener nosotros en nuestros corazones, digámoslo así, porque es algo como que no nace y siempre hay como una rivalidad entre otra persona, más que todo eso. Pero la guerra en sí no es un mal necesario. La guerra, cuando se recurre a la guerra, pues es porque en verdad se han agotado todos los medios para evitarla. Pero, en cierto modo, no veo que haya progreso, que la guerra traiga progresos, porque la historia de la humanidad nos ha dado, hemos constatado que trae más mal que bien, y hay muchas muertes. No necesariamente
tiene que haber guerra. Vuelvo y digo, muchas cosas la humanidad las ha logrado a través del consenso, a través del diálogo, de la búsqueda constructiva de encuentros entre distintas posiciones. Entonces no necesariamente tiene que haber guerra, ¿no? Es un mal, sí, pero necesario, ¿no? Sí, paradójicamente sí. Las guerras traen provecho desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo. Algo que utilizamos hoy en día, Internet, surgió a partir de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Cosas tan elementales como los aviones se mejoraron increíblemente en las guerras y hoy en día los usamos para transportarnos. Desde el punto de vista técnico ha traído mucho beneficio para la humanidad en ciertas cosas y desde el punto de vista económico, sobre todo para ciertos países. Estados Unidos potenció su poderío económico, sobre todo en Sudamérica y en Latinoamérica, después de la Primera Guerra Mundial y mucho después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, cuando ya Europa quedó devastada por las dos guerras que había sufrido. Estados Unidos fue la potencia que aprovechó eso. Entonces siempre hay una parte que gana en la guerra, que saca intereses, sobre todo económicos o políticos, y desde el punto de vista tecnológico para el pueblo llano, por decirlo de alguna manera, sí ha habido elementos que surgen primero en la guerra y que después lo terminamos utilizando todos. Entonces, algo de provecho sí tiene. Creo que ninguno, no ha traído ningún provecho. Ha dividido al mundo, ha creado límites, ha creado barreras. Sí, los que triunfan por lo general son aquellos que más mal le han hecho al mundo. La guerra no tiene ningún beneficio. No, para mí no. Aunque para muchos es como más una organización, porque digamos si hay una guerra genera algo, ¿sí? Tanto si en económico como en social, y pienso que es un mal para todos. Pues no todas, algunas, pero no todas han traído progresos. De todos modos, solo para defender soberanía o para defender límites o para defender pues hasta dónde hay que va un territorio. No necesariamente. De pronto, indirectamente haya traído algunas cosas mejores, pero no pienso que de por sí la guerra traiga, o a través de las guerras se han logrado cosas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el estado anterior a la Segunda Guerra no era peor que el de Estados Unidos de la Segunda Guerra, era necesariamente peor. Lo único que se logró fue que los países de pronto encontraran que podían unirse en pos de un objetivo, pero eso se hubiese podido lograr sin necesidad de una guerra. Entonces, cuando digo que a través de una guerra pueden que se generen cosas que a futuro van a ser buenas, como digo, por ejemplo, la unión de, en ese momento, Estados Unidos con otros países de Europa, que después comercialmente, jurídicamente ha producido cosas buenas, no necesariamente tienen que construirse a través de una guerra. Eso se hubiese podido dar, esa misma unión y ese mismo trabajo conjunto se hubiese podido dar sin necesidad de una guerra. Y de hecho, no fue en sí por la guerra, fue una necesidad que surgió de la guerra en este momento, pero que hubiera podido surgir de cualquier otra situación, no necesariamente de la guerra. Una guerra se gana con varios factores. Uno es la estrategia. La parte estratégica y táctica es fundamental. Por una mala estrategia se pierde una guerra, por una mala táctica también, entendiendo la táctica como la aplicación de esa estrategia. Lo otro es el factor tecnológico. Mucha gente dice que es que los indígenas eran inferiores a los españoles. No es que culturalmente fueran inferiores, sino que tecnológicamente no tenían muchas herramientas que sí tenían ya los españoles. Ellos trajeron la pólvora, trajeron espadas, trajeron cosas que no tenían las tribus indígenas, y la tecnología indudablemente también afecta negativamente a un ejército en la guerra. Otro factor fundamental es el trabajo en equipo. Eso suena a disco rayado, que sí, que hay que trabajar en equipo, pero si en una guerra todo el mundo no está sincronizado yendo hacia donde tienen que ir, sino que empiezan a tratar de pescar en río revuelto, que eso también fue lo que le pasó, por ejemplo, a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Había gente que estaba con Hitler, pero no porque siguiera Hitler, sino porque estaba tratando de
buscar su propio bienestar. Se dividieron y terminaron perdiendo, por eso ese adagio divide y vencerás. Y el caso contrario está demostrado con Julio César. Julio César derrotó a Pompeyo porque pudo convencer a su ejército de que eran mejores que los de Pompeyo. Y mientras Pompeyo mandaba al ejército a pelear, Julio César salía de primero a pelear con ellos, con sus soldados romanos, y fue esa determinación y esa unión la que logró que ellos ganaran. Entonces, siempre va a haber tecnología, táctica, trabajo en equipo y una voz de mando fuerte, que haya un liderazgo. Cuando un ejército no tiene un líder, no sabe para dónde coger y ahí se pierde una guerra. Yo pienso que con esos 4 factores, una guerra se puede ganar. Probar nuestra crueldad, poner nuestra crueldad al máximo. La única forma de ganar una guerra como tal es siendo superior al otro en la forma bélica, en las armas que utiliza, las personas que acaba, las personas que mata. Entonces, la única forma es ser más agresivo, causar más daño. Aquel que causa más daño en una guerra es el que va a ganar. En ninguna guerra es buena. Para ganar una guerra creo que hay que tener varios argumentos, no es tanto el poder, sino que cada uno exprese lo que siente, no nada que, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países más ricos, entonces no tanto eso. Pues yo creo que se necesitan muchas estrategias y poder en verdad con argumentos pues llegar a tener éxito en una guerra, en el sentido de que se defiende algo o se trata de imponerse no tanto a la fuerza, sino por convicciones y por argumentos. Pues pienso que lo básico para ganar una guerra, pues para ganar una guerra como tal, ya dada la confrontación, pues necesariamente fuerza, inteligencia, organización, pero pues en lo ideal evitarla. No. Mucha gente la considera un arte. Bueno, hay gente que considera arte muchas cosas que son violentas, como por ejemplo la tauromaquia, con la que yo no estoy de acuerdo. Pero no, para mí una cosa que implique muertes y todo eso no es un arte. Arte el ajedrez, porque podemos jugar y podemos conquistar al otro de una manera metafórica y medir quién es más inteligente o quién aplica mejor una táctica. Pero una cosa donde ya hay muertos y mutilados y todo eso, para mí no es un arte. No puede ser un arte. La guerra es una herramienta, ¿sí? que le da beneficios a la persona que quiere conseguir unos objetivos egoístas, ¿sí? Solamente para beneficiar puede ser a un país, a un estado, a la mitad de un mundo. Si una mitad del mundo gana, la otra mitad va a perder. Y si todos somos humanos, ¿pierde quién? La humanidad. No considero la guerra como para nada. Pienso que es algo que no debería existir. Que no, es como algo, no sé cómo explicarlo, pero es algo que no tiene ni sentido casi. La guerra, no creo que la guerra sea un arte. Tal vez las estrategias de los conflictos pueden llegar a ese extremo, pero en sí no es un arte. No, todo lo contrario. No.